Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que converso con los y las valientes que tienen el atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a más personas a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que no hay un solo camino para crear la vida que tanto soñamos. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo suscribirte a nuestro newsletter Compartiendo el Camino, un correo semanal en el que comparto los principales aprendizajes y consejos prácticos de los caminantes y de mi experiencia como emprendedor. Me encuentras en Substack como Alexander Mayor. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Asimismo, te pido que me ayudes a llevar la historia de los caminantes a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este contenido. En el episodio de hoy recorremos el camino de Fabiola Ventura, fundadora y directora ejecutiva de Perú Sin Brechas, una organización dedicada a unir diversos actores de la sociedad con el objetivo de crear proyectos de impacto social. Fabiola es economista en la Universidad del Pacífico, tiene gran experiencia académica y profesional. Cuenta con una maestría de la Universidad Católica y un Micromaster por el MIT. Adicionalmente, ha trabajado para 3 ministerios en Perú, ha sido consultora para el Banco Mundial y becaria en la Universidad de Oxford, siempre enfocada en proyectos que generan impactos sociales. Fabiola nos cuenta de dónde nace esta vocación de servicio por los demás, los retos de trabajar en el sector público, cómo es que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, podemos generar un impacto social, la importancia de la constante capacitación y nos explica cómo funciona Perú Sin Brechas y el impacto que ha logrado en los últimos 3 años. Si te interesa conocer más sobre los retos que tenemos como sociedad, cómo funciona el sector público y qué puedes hacer para generar un cambio, este episodio es para ti. Algo que me marcó un montón fue ingresar al hospital y ver que al menos en el primer piso de la entrada en la que ingresé no había ventana, ellos utilizaban cartones. Para mí era un tema como, ¿mi papá trabaja acá? Había algo que no me estaba cuadrando. Y poco a poco me fui dando cuenta que él también excedía su scope estrictamente académico y accionaba también en oportunidades en las que tenía él para ayudar. Digamos que el servicio público ha sido una constante en mi familia y sin que nadie me obligue para nada a continuar esa posibilidad, yo fui encontrando en la economía una manera para orientar mi vocación social, ¿no? En el politics tú piensas en el largo plazo, tú piensas en el relacionamiento, en el vínculo que tú estás formando con esa persona, porque otro componente importante en el Estado es que un día tú estás en el sector economía y probablemente el año siguiente estás en transportes y al siguiente estás en vivienda. Hay mucho de eso, porque las habilidades que se necesitan son muy similares. Entonces tú metes un cuchillo en este momento y te quemaste el futuro. La corrupción existe porque finalmente un funcionario lo está permitiendo. Y ese es uno de los grandes cánceres dentro del sector público. Cuando llega un gobierno que no tiene familiaridad con el sector privado, todo se trunca y el sector privado termina encajonado y ese no es el camino al que tenemos que aspirar como sociedad. Yo creo que en las actitudes discriminatorias radica mucho de este rechazo a vincularte con alguien que tú consideras que no está en tu misma condición social o económica. Pau, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida a Caminantes Podcast. Muchas gracias, Lex. De verdad para mí es un súper gusto poder acompañarlos hoy. He estado muy al pendiente de lo que han ido sacando en las diferentes plataformas y en verdad, primero, felicitarte porque este espacio está muy bacán. Gracias por eso. No, yo feliz porque siempre es bueno tener una buena amiga acá en Caminantes. Nos conocemos ya hace más de 10 años, estaba sacando cuenta que haciendo debate, ¿te acuerdas? ¡Qué vergüenza! Tú muchos más años que yo estuve por ahí solamente un año, aprendimos bastante. Y nada, siempre te he considerado una crack, así que estoy contento que nos regales hoy a tu tiempo para que muchos se inspiren de tu camino y aprendan, porque en verdad tu pasión por la entrega a la sociedad es increíble. Hoy con Perú Sin Brechas, vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero no solamente eso, sino que tu experiencia es brutal. Has trabajado en 3 ministerios, has sido consultora para el Banco Mundial, tienes una maestría en la Universidad Católica, tienes un micromáster en MIT, has sido becaria en la Universidad de Oxford y además, de todo lo que he mencionado, tienes 5 estudios de posgrado adicionales. O sea, es como, dude, ¿en qué momento? ¿No? Así que definitivamente estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de ti. Y me gustaría empezar por entender tu pasión. ¿De dónde nace esas ganas de Fabo de hacer un cambio en la sociedad? Para ser honesta, en realidad el motivo por el cual he ido acumulando tantas experiencias académicas, más que por un tema de ego, que creo que siempre hay un factor importante en esa toma de decisiones, es por el hecho de que
Yo tenía muy claro que quería ser economista en un momento cero y ahora te voy a contar digamos, el detrás de cámaras de esa historia, pero creo que a lo largo de mi carrera tampoco fui tomando las mejores decisiones. Para ser honesta, a mí la Pacífico me dio mucho, no me arrepiento para nada de todos los años ahí, pero no era el lugar necesariamente donde iba a encontrar las herramientas que hoy aplico en mi día a día. Y es por esa razón básicamente por la que decidí no dejar de estudiar. Desde que egresé en el 2016, siempre he tenido un programa, un micromaster, una maestría, alguna especialización al lado, pero para ser completamente honesta, más que por el hecho de que me considero una rata de laboratorio, o sea, no puede estar menos ligado a eso, sino básicamente al hecho de que me fui dando cuenta que para aplicar cosas en los ambientes sociales en los que yo quiero estar, necesito conocer un poquito más. Y la Pacífico en ese sentido podría creer que no llego a ese capítulo tan social como el que yo estaba buscando, ¿no? Sé que igual hoy tienen una malla de posgrado bastante interesante y seguro que si en su momento yo hubiese tenido la chance de continuar por ahí el camino, me hubiese llenado de la misma manera, pero la realidad es que hace 8 o 7 años, que fue el momento en el que egresamos, no tenía esas oportunidades. Así que ese es el reason why me tuve que ir complementando a lo largo, ¿no? ¿Y de dónde nace mi pasión? Creo que, similar a tu padre, mis dos papás son doctores. Mi mamá trabajó 25 años para el Seguro Social y mi papá hizo lo suyo desde la academia. Yo crecí con todas sus anécdotas como si fuesen historias infantiles y cuentos del día a día, ¿no? Entre las que más recuerdo está cuando mi mamá logró ingresar a un técnico al Hospital Rebagliati, como paciente en realidad, porque no había otra, para que pudiera arreglar un audiómetro que estaba en desuso por falta de asignación de presupuesto público, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a quedarme admirada a mis 12 años de escuchar que mi mamá tiene la voluntad no solo de poner ella la inversión económica que eso representaba, sino más allá de eso, de correrse todo el riesgo de meter a una persona como paciente simplemente para poder dar continuidad a un servicio que, si es que ella no accionaba, eh, iban a ser cada vez menos las personas que podían finalmente resolver el tema auditivo, ¿no? Y del lado de mi papá, bueno, la Universidad Cayetano Heredia tiene al lado el Hospital Cayetano Heredia. Y cuando nosotros visitamos el campus, mi papá siempre se daba el tiempo de llevarnos al hospital. Y hay varias cosas, ¿no? A mis 12 o antes de tiempo, y de hecho me emociono hasta cuando me acuerdo, algo que me marcó un montón fue ingresar al hospital y ver que al menos en el primer piso de la entrada en la que ingresé, no había ventanas. Ellos utilizaban cartones. Entonces, para mí era un tema como, ¿mi papá trabaja acá? No, no, había algo que no me estaba cuadrando, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta que él también excedía su scope estrictamente académico y accionaba también en oportunidades en las que tenía él para ayudar, ¿no? Él siempre ha estado ligado al tema de cirugía y la cirugía en general es como una intervención muy escasa dentro de un hospital. Así sea un nivel 3, o sea, un hospital que tiene todo para ofrecerlo, la lista de espera para esas personas que necesitan una intervención quirúrgica es gigantesca. Y mi papá, súper consciente de eso, lo que hacía con sus alumnos era invitarlos a operar como en sus primeros ciclos. Eso no quiere decir que ellos se responsabilizaban de todos los riesgos que están en torno a una intervención quirúrgica. Mi papá lo hacía, mi papá ponía el pecho, pero él iba armando equipos y así iban avanzando con la lista de espera de estas personas que iban a pasarse toda una vida hasta llegar a acceder a esta intervención, ¿no? Qué cracks. Sí, haciendo en realidad un poco de arquitectura inversa, yo me doy cuenta que yo nací y crecí con esas dos grandes influencias, ¿no? Además de otras personas en mi familia que resultaron claves, mis dos abuelos, del lado materno, mi abuela fue profesora de escuelas públicas durante toda su vida y mi abuelo fue policía. Mi abuelo se especializó en la rama de investigación cuando la policía tenía los tres espacios, la policía republicana, la policía civil y la PIP, y él en realidad estuvo años en esa institución y de hecho también tuvo un rol bastante activo en la lucha contra el terrorismo. Entonces digamos que el servicio público ha sido una constante en mi familia y sin que nadie me obligue para nada a continuar esa posibilidad,
yo fui encontrando en la economía una manera para orientar mi vocación social, ¿no? De hecho, cuando yo elijo estudiar economía, fue una decisión complejísima, porque mi papá por todos los años en la Cayetano tenía derecho a que todos sus hijos estudiaran de manera gratuita y en la Cayetano es una súper universidad en todo sentido, ¿no? O sea, en todo lo que es ciencias médicas, pero además también tienen algunas carreras más sociales y mi papá no entendía por qué a mí no me llamaba la atención ninguna de esas carreras, por qué no me convencía ¿Estás segura? ¿No quieres ir? ¿Estás segura? tal cual, o sea, por qué no me podía convencer el hecho de que la institución asumiera toda mi educación durante el pregrado, ¿no? Y cuando yo le comunico que había decidido estudiar economía porque quería entrar al mundo público, a mi papá no le gustó nada la idea. De hecho, no me entendió al comienzo, creo, porque me dijo, ¿estás segura? ¿Tú sabes lo que implica trabajar en el sector público? ¿Sabes que siempre vas a tener un techo salarial? ¿Sabes que te vas a enfrentar a situaciones de corrupción inclusive? Eso es hacia donde tú quieres dirigir todo tu preparación. O sea, mi papá no entendía. Y la verdad es que hasta hubo una especie de convencimiento adicional, ¿no? Me acuerdo que él me dijo, mira, ya finalmente es tu decisión, pero si tú te vas a la Cayetano, yo, como voy a ahorrar toda la inversión en tu educación, te puedo hacer un súper regalo de ingreso. Pero si te vas a otra universidad, eso no va a poder ser. Entonces, con todas esas cartas en la mesa fue que yo tomé la decisión de irme a la Pacífico a estudiar economía. Yo tenía también como referentes a muchas personas que ya desde la Pacífico habían conseguido tantísimas cosas, no solo a nivel corporativo, ya también involucrándose un poquito más con la sociedad y dije, mira, esto es un reto grande, tomémoslo, ¿no? Así que, mal que bien, entre las luces y las sombras, la influencia de mis dos papás siempre jugó a favor, ¿no? Mi mamá se alegró, al contrario, cuando yo decidí no estudiar nada vinculado a la medicina, ellas conocían mucho lo sacrificado que es la profesión y se alegró de que yo no tuviera esa misma dinámica, pero tengo que ser honesta con que mi papá no estuvo muy de acuerdo, pero a la larga lo entendió. O sea, mi papá ahora es fan número uno. De hecho, me acuerdo que en algún momento cuando le conté que mi lugar de trabajo era Palacio de Gobierno, yo tampoco sabía. Ya ahora más adelante te cuento, pero cuando me tocó llegar ahí, yo me acuerdo que a mi papá se le salían las lágrimas ¿De felicidad o de preocupación? de felicidad. Ah, ya. Y fue como un momento que realmente me marcó porque dije, mira, creo que él también piensa que tomé el camino correcto, ¿no? Pero esa es más o menos la historia. ¿Qué tal anécdota? Escúchame, se me ha puesto la piel de gallina o chinita, como dicen en México, porque no sabía, sabía que tus papás eran doctores, pero no sabía lo de tus abuelos. Y mi abuelo también fue policía, mi abuela también fue profesora, mi papá es doctor, mi mamá es enfermera. Solamente una pequeña diferencia, o sea, qué bestia. Eh, y hay una pregunta adicional porque personalmente yo también empecé a estudiar economía por buscar hacer un cambio social. El tema de educación y salud a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pero hubo un momento, tengo que aceptarlo, en el que me rendí y dije, por el público no, lo voy a hacer por el privado. ¿Ya? Entonces, por ahí va a ir un poco las preguntas después. Pero me gustaría dar un paso atrás porque mencionaste lo clave de estudié todo lo que estoy estudiando, no por un tema de ego académico, sino por un tema de necesidad de conocer. Y mientras hacía research, me hice la pregunta, ¿para generar un impacto social es necesario saber tanto? Me explico. O sea, voy a hacer un comparativo con el lado privado, ¿vale? En el lado privado sí, siempre estás estudiando, leyendo, mentores, libros, etcétera. Pero a nivel, digamos, académico, no sé, pues estudias tu pregrado, por ahí tienes un posgrado, un estudio X y luego un MBA, ¿no? Y ya estás. Y de ahí pequeños cursos. Pero en tu caso es una capacitación constante. Mi pregunta es, si no es un tema de ego, ¿es un requisito para que alguien haga un gran impacto social estudiar y conocer tanto? Mira, yo creo que el tema académico, si es que se quiere aplicar desde el ámbito estrictamente público, sí es como una condición mínima. Sobre todo si es que uno entra en la plana técnica, todo lo que es el régimen laboral en el Estado, digamos, en el grupo que tiene todos los beneficios laborales, que de hecho es un grupo en el que yo nunca he estado, esa es otra historia,
Los 4 años que estuve ahí nunca supe lo que eran vacaciones pagadas, AFP, CTS. Para mí esos fueron lujos que fui descubriendo ya desde el otro lado. No puedo creerlo. Si alguien quisiera desarrollarse en la parte técnica del Estado, sí tiene que certificar todos los requisitos que la posición demanda. De hecho, el Estado es el único que te pide, por ejemplo, documentar tu CV. O sea, si tú pones que llevaste un diplomado en gestión de políticas públicas y tú no adjuntas el certificado, descalificada de la convocatoria, por así decirlo. Ah, Pero más allá de esa parte como de empleo en general, yo creo que para mí sí fue importante conseguir una estructura general sobre lo que es el desarrollo de manera global. Tú mencionas educación, salud, que son dos pilares fundamentales, pero el desarrollo es tan multidimensional que tenemos que hablar de otras cosas también, que no son tan evidentes, como por ejemplo el acceso a justicia. hmm. Acceso a justicia, ¿dónde está? ¿Cómo se materializa? Ok, tengo que hablar de primera infancia, tengo que hablar de formación de capital humano, tengo que hablar de desigualdades por orientación sexual, tengo que hablar de una serie de problemas que existen no solamente en el Perú, sino en diferentes países, en diferentes matices también. Entonces sí es importante tener un pantallazo general sobre cuáles son los lugares en los que uno puede aplicar desarrollo. Y creo que igual la parte académica se complementa mucho con la experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en este minuto estoy llevando un curso de desarrollo sostenible. La idea es que este curso luego me permita entrar a un programa de posgrado. Como te decía, no he dejado, te juro que no he dejado de estudiar en todo este tiempo. Literalmente desde que has salido de la universidad no has dejado de estudiar. No he dejado de estudiar. Pero, como te digo, Qué crack. por necesidad, básicamente. O sea, recién te puedo decir que el curso el que estoy llevando en este minuto es como, o sea, preach totalmente, ¿no? El profesor es literalmente, no solamente él por toda su experiencia, él fue una de las personas que contribuyó con la fundación Google desde sus inicios y ha trabajado muchos años para la academia, inclusive ha tenido espacios desde el sector público. Entonces digo, ok, es una trayectoria que yo realmente admiro, esa capacidad de articular entre las diferentes esferas de la sociedad. Y él tiene más de 50 años en todos los temas de desarrollo y pobreza. Pero más allá de eso, el hecho de que él tenga tan claro cuál es todo el panorama sobre lo que son, digamos, las capacidades en torno a los diferentes tipos de gobierno, todo lo que son multilaterales, todo lo que es el papel del sector privado, lo que puede hacer la sociedad civil, lo que puede hacer la academia, es alguien que hasta este momento, hasta casi 10 años después de egresar, nadie me lo había dicho. Y yo en el momento en el que estoy, que tal vez ya acumulé la experiencia empírica, realmente es demasiado gratificante poder tener un panorama completo. Y imagínate, nunca lo hubiese tenido si es que no hubiese ido acumulando estas experiencias académicas, ¿no? Y ojalá que se vengan más de este tipo, donde pueda haber como un fit perfecto entre lo que es la práctica, que es tan difícil de conceptualizar, porque como te digo, son muchas cosas en diferentes niveles, en poblaciones tan distintas entre sí, que cómo ordenas eso mentalmente. Así que tener un marco que te acompañe en ese sentido, para mí en este momento, imagínate, casi 10 años después, está siendo uno de los aprendizajes más importantes en todo este tiempo. Estoy en shock. Pero hace sentido. Son problemas muy complejos y hay que saber bastante. Y me gusta esa combinación que has mencionado entre práctica y teoría, ¿no? Yo creo muchísimo en eso. Si no te llenas de teoría y no practicas nada, es muy fácil hablar cuando estás sentado desde un escritorio. Eh, o practicar sin la teoría es como, puedes tener todas las ganas, pero puedes irte por el camino incorrecto o hacerla del necio y no hacerlo de la forma más eficiente posible. Solo para terminar de como redondear la idea, lo que dices tú, ¿no? Son problemas tan complejos con los que el Perú no puede lidiar hace un bicentenario. O sea, en realidad no, yo creo que se ha demostrado mucho de lo que no funciona, pero hay muchísimo campo hacia adelante para reformar las diferentes esferas y realmente generar los cambios que todos esperamos, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de queremos tener un Perú más inclusivo en qué sentido? Hay tantas cosas que hacen falta que por dónde comenzamos, ¿no? Y dónde realmente podemos promover como los incentivos para que logremos una participación articulada
y finalmente cerremos estas brechas que nos acompañan desde hace más de 200 años. Antes de profundizar, digamos, ya en tu experiencia, no sé que entremos a tu experiencia de gobierno y el Banco Mundial, antes de eso, hay no es una frase, es una frase, una manera de pensar que he escuchado yo mucho de amigos emprendedores en los últimos años, eh, que es, no esperes ayudar a alguien, sino primero ayúdate a ti, llega a una posición y sobre esa posición tú tranquilo, entre comillas, porque nunca estás tranquilo en la vida, tienes más, no sé, palanca para ayudar a otros, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué tan cierto es? Yo creo que es algo muy valioso y que de hecho me hubiese servido en diferentes momentos, pero en mi experiencia creo que lo fui haciendo de manera no tan ordenada, por así decirlo, ¿no? Creo que asumí muchos sacrificios como que no volvería a hacer, para ser completamente honesta, pero que de alguna manera u otra me llevaron a eso, ¿no? Yo tenía la idea de entrar al sector público mucho más adelante en mi vida, o sea, era algo que quería hacer, pero sentía que necesitaba estar más preparada para ingresar a toda esta faena que no es menor, que tiene tantas deficiencias institucionales y tantos, digamos, asuntos que te persiguen mucho más allá de tu gestión. Tantas personas que terminan en fiscalía, con procesos administrativos. Y yo decía, ok, si algo no voy a hacer es entrar a esta jungla tan joven. Y se dio la oportunidad y a los 21 años estaba ahí. Entonces, yo el primer día que entré al primer ministerio ni siquiera sabía bien cómo funcionaban los sistemas administrativos, cómo era este tema y este politics con las autoridades. Me tocó conocerla en parte empírica antes de tal vez estar suficientemente preparada como en el ámbito conceptual académico. Y creo que eso también me impulsó a no dejar de prepararme, ¿no? Como te decía, yo salí a la Pacífico y dije, me falta, y ya estaba al día siguiente en el ministerio. Hmm. Pero fue lo que me tocó en ese momento y la verdad es que esa primera experiencia también fue crítica y totalmente, o sea, marcó mi rumbo dentro de lo que es administración pública, porque entramos en un momento en el cual tuvimos que gestionar digamos, una campaña de ayuda humanitaria para lo que fue el fenómeno del niño del 2017. Y a raíz de esa experiencia fue que luego me llaman a otra entidad y así fui comenzando a, digamos, a involucrarme más y a abrir el camino, como tú lo dices, ¿no? Así que esa frase que tú mencionas de primero estar bien contigo mismo, primero ayudarte a ti, y en mi caso es ayudarme a mí a saber que estoy con la tranquilidad de que estoy lo mejor preparada para el momento, no fue necesariamente lo que sucedió, ¿no? Me tocó enfrentarme a diferentes situaciones, pero se hicieron. De hecho, algunas veces me acuerdo y me río, ¿no? Porque también es raro el sector público en el sentido de que por la misma estructura y formas burocráticas que se tiene, no siempre están muy bien vistas las personas jóvenes. Y a mí me tocó trabajar con los espectros como de alta dirección, o sea, me tocó trabajar con autoridades desde los 21 años y me enfrenté a muchas situaciones que me pudieron haber bajoneado por completo, porque no me creían capaz por mi edad, espero que no haya habido un tema de género ahí, pero yo misma en ese momento si me ponían, o sea, si me hubiesen puesto a juzgarme a mí misma del exterior, hubiese dicho, no, por ella no he puesto nada. Pero no había más, o sea, estábamos en una crisis y hacía falta el compromiso y creo que esa fue como la primera oportunidad para mostrar qué tanto podía aportar y aprender en el camino. Ojo que igual luego me tocó seguir aprendiendo. O sea, uno de los lugares más desafiantes en los que he estado ha sido el Ministerio de Economía. Ahí me tocó apoyar a 3 viceministros y economía es un sector donde se ve absolutamente todo. O sea, tú puedes a las 8 de la mañana estar viendo temas de mercados financieros, a las 9 entras a ver temas de regulación aduanera, a las 10 estás viendo temas de obras por impuestos y antes del almuerzo de cachito te vas a ver un tema de mejora de inversión pública en gobiernos subnacionales. Pala. ¿Cómo me enfrento a eso? Yo pensé que mi lunes era complicado viendo marketing, ventas, customer success. Tío, estás hablando o sea, proyectos totalmente distintos. Yo, para ser honesta, creo, Lex, que
No siempre he estado en el mejor nivel de preparación cuando se me presentaron estos retos, pero con mucho compromiso, con mucha pasión, con mucho criterio también, y ahí destaco lo que me dio la Pacífico, esa capacidad de análisis de economista es un salvavidas para los contextos en los que uno tiene que enfrentar, ¿no? Y por eso creo que también siempre he ido buscando seguir aprendiendo, ¿no? Porque uno nunca sabe qué es lo que va a tener adelante, pero desde mi posición yo siempre voy a decir que sí. Así que nos tocará aprender de la mejor manera y sacarlo adelante. Valiente. Respect, total. Cuéntanos un poquito de esa experiencia trabajando en el Estado, porque hay como un fantasma, ¿no? De trabajar para el sector público, de lo que tú mismo has mencionado, burocracia, corrupción, lentitud. ¿Qué tanto, eso en un día a día, qué tanto se ejecuta versus qué tanto se tiene que convencer a otros para poder ejecutar? Yo te diría que lo último que mencionas es la clave de todo. O sea, finalmente, la parte burocrática se ve en dos sentidos. En la parte técnica, que siempre va a ser el insumo necesario. Siempre vas a necesitar tu informe legal, tu informe técnico, y para eso hay todo un mundo de tiempos detrás. Pero si tienes ya el papel en la mano y tú no logras que desde la persona administrativa te lo ingrese al sistema y la persona de la siguiente oficina le dé prioridad y tal, tu papel queda en el mismo lugar en el que fue impreso. Entonces, lo que tú mencionas de convencer a las personas, y yo más que convencer diría involucrar, es totalmente importante. No te imaginas el valor que puede tener una sonrisa dentro de la gestión pública. Epa, Es súper loco, pero lamentablemente tú necesitas trabajar en equipo, más allá de tu equipo evidente. O sea, la persona que está en la puerta de mesa de partes con la indicación de que a las 3:55 no recibe absolutamente nadie más, esa persona y la sonrisa, dependiendo de la calidad de la que se la des, te puede cambiar el rumbo de tu proyecto. O sea, de verdad que en el Estado algo que sí resulta clave es que en el afán de todo este establecimiento burocrático, cada persona tiene un rol y tú tienes que tener la habilidad de hacer esa suma fina de las partes para lograr un objetivo. Si tú, o sea, pierdes la capacidad de hilar desde el ámbito más sutil, por así decirlo, porque no quiero desmerecer ningún tipo de responsabilidades, pero si es que tú pierdes de vista lo importante que es esa persona para ti, no vas a conseguir resultados. Necesitas que todo se orqueste. Y ese es un reto gigante. Y como dices tú, hay mucho de distinto al sector privado, ¿no? El sector privado es ágil, el sector privado innova, el sector privado está con este, digamos, tira y afloja de aplicar y de enfocar hacia lo que realmente funciona. En el Estado puedes estar muchísimo tiempo en la dirección incorrecta y ser consciente de que estás yendo en el camino incorrecto, pero es el que está en la norma. A diferencia del derecho privado, que tú puedes hacer todo salvo lo que está prohibido, aquí tú puedes hacer todo lo que está permitido. Así que sí, es un universo particular. Yo aprendí muchísimo y también me llevé muchas grandes amistades. Te puedo decir que el trabajo en equipo es algo clave y la manera en cómo tú puedas involucrar a todos es increíble. Aparte también, ya luego cuando entras al ámbito de gestión política, porque lo tienes que hacer también, eh, llegas con otro peso, por así decirlo, ¿no? O sea, si tú ya lograste convencer a las 35 personas que participaron para que tu informe tenga un aprobatorio, ese sustento te ayuda frente a cualquier sector, ¿no? Y creo que algo que también es bien destacable es el hecho de que existen espacios para hacer cambios y en mi experiencia lo estuvieron siempre ligados al despacho de una autoridad. Tuve suerte, en realidad. Yo entré a mi primer despacho con mi primer puesto de trabajo y luego me mantuve en esa línea hasta mi último proyecto que ya fue a un nivel técnico, pero en esos espacios de incidencia política, por así decirlo, es que uno tiene la opción de empujar los cambios, ¿no? Igual te puedo
aceptar y ser totalmente transparente que yo nunca me dedicaría a la política en general, pero sí al politics, sí a la capacidad de gestionar lo que sea necesario para que tu proyecto salga adelante. ¿Cuál es la diferencia entre hacer política y hacer politics? Yo creo que el politics necesita la sensibilidad de la parte humana. O sea, en la política, como lo que hablamos del debate, ¿no? Si es que tú tienes que clavar un cuchillo, lo vas a hacer. En el politics, tú piensas en el largo plazo, tú piensas en el relacionamiento, en, en el vínculo que tú estás formando con esa persona, porque otro componente importante en el Estado es que un día tú estás en el sector economía y probablemente el año siguiente estás en transportes y al siguiente estás en vivienda. Hay mucho de eso, porque las habilidades que se necesitan son muy similares. Entonces tú metes un cuchillo en este momento y te quemaste el futuro. Yo creo que el politics sí tiene esa humanidad y ese soft skill para entender de qué manera es que puedo involucrar, persuadir, invitar a participar a las personas sin imponer, sin exponer y sin buscar culpables, porque nunca falta esa posibilidad. Pero ahí alguien que quiera destacar dentro del sector público, mucho de habilidad blanda. Yo creo que eso es lo que más me ha ayudado a mí. Como te decía, nunca subestimar el poder de una sonrisa. Qué poderoso, ¿eh? Entonces, ¿qué falta en el sector público? O sea, porque se habla de, tú misma has dicho, ¿no? Tipo, hay tantas cosas por hacer, son proyectos muy complicados, eh, ¿por dónde empezar? En tu experiencia, ¿qué falta para poder lograr diversas metas? Hablemos del Perú en este caso, ¿no? Bacán. A nivel político, de reforma política, por así decirlo, yo creo que el Perú caminó hacia un sendero correcto en términos de cómo pudimos aislar el componente político macro del componente económico, ¿no? Que finalmente, a pesar de que pudiesen estar habiendo muchas turbulencias, se podía dar continuidad a ciertas políticas. Pero lamentablemente esos hilos se han ido juntando cada vez más y ya estamos viendo cómo se pueden deteriorar los entornos públicos gracias o lamentablemente debido a administraciones, o sea, gobiernos de turno que entran a fulminar los cuadros técnicos. Entonces, yo creo que lo primero es retomar los avances que tuvimos en ese sentido. Creo que también las reformas que se dieron a las finales de los 90 apoyamos mucho de cooperación internacional, el FMI, y lo que dio pase a la creación de la SUNAT, a la independencia del Banco Central, contribuyó mucho a que los primeros cuadros de funcionarios públicos en estos años realmente tengan claridad del nivel institucional, a pesar de todas las necesidades, ¿no? Pero el hecho de que hoy se cole el ciclo político nos hace retroceder. Así que creo que eso es algo que necesitamos. Y lo, lo segundo, creo que hace mucha falta una reforma de talento. Como, como me adelanté un poco en contarte, irónicamente, el 15% del empleo que genera el sector público es informal. Eso quiere decir que el 15% de sus trabajadores no tienen beneficios laborales. Y yo estuve en ese grupo por casi 4 años. Eso me rompe el cerebro, porque por un lado, mi lado, obviamente sale mi corazón del sector privado es como, no mames, güey, me persigues por eso, ¿me entiendes? Si tú lo haces, es como que con qué cara. Y segundo es, no hace sentido, ¿sabes? A tu gente, o sea, porque me imagino que hay una escasez de talento bueno, ¿me entiendes? Entonces el talento bueno en el privado lo engríes, ¿me entiendes? Le pagas más, le das beneficios. ¿Cómo no haces eso en el privado? Tipo, no entra en mi cabeza, ¿sabes? Em, Me gustaría replantear la pregunta sobre qué falta. Voy a simplificar el modelo, quizás sobresimplificarlo y llevarlo al mundo de lo que conozco, la empresa. ¿Ya? A ver si podemos encontrar un símil. Por ejemplo, si una empresa no crece, puede ser por, no sé, las cabezas no están alineadas, los founders no son los mejores, falta estrategia, no hay capital, la cultura no es la mejor, o sea, la tecnología no funciona, etcétera. ¿Ya? Si hacemos un símil con el Estado, o sea, si entiendo bien, el problema se resume en las personas que lo están manejando ahorita. O sea, más allá de los partidos, o sea, olvidémonos ahorita de, digamos, presidentes y, y congresistas. Pero hablando ya de los ministerios, ¿son las personas? O sea, ¿todo se resume a un problema de persona? Creo que los grandes dolores, las grandes enfermedades
las llevan las personas, sí. Sobre todo cuando se traslapan los intereses personales. O sea, la corrupción existe porque finalmente un funcionario lo está permitiendo. Y ese es uno de los grandes cánceres dentro del sector público, ¿no? Pero además me gustó el símil que hiciste con efectos corporativos. Y yo te diría que ahí, si lo podemos ordenar de esa manera, también hay un componente de PR, no sé cómo decirlo, pero una gestión de lo que es el relacionamiento a la externa que también pesa, ¿no? Cuando llega un gobierno que no tiene familiaridad con el sector privado, todo se trunca y el sector privado termina encajonado y ese no es el camino al que tenemos que aspirar como sociedad, ¿no? Entonces hay que darle institucionalidad a las alianzas que se forjan con las diferentes esferas de la sociedad, indistintamente del gobierno que esté a cargo, ¿no? No podemos avanzar como país si es que no involucramos al sector privado. Y eso no significa llegar a un nivel de gestión de intereses y de lobby en el cual gane únicamente el corporativo, jamás. Se trata de encontrar puntos medios, pero si uno sataniza al sector privado, si uno le cierra las puertas, finalmente son años que se pierden para trabajo realmente de impacto, ¿no? Y en términos de talento, que sería otro dentro de los componentes corporativos que me mencionas, yo creo que sí hace falta una reforma en cuanto a todo lo que es captación primero, encontrar realmente personas que tengan, más allá de la parte técnica, esta vocación de servir, que también nos va a proteger frente a los cánceres que comentábamos de corrupción, pero también el hecho de que ellos puedan tener una valoración competitiva. O sea, tú siempre vas a tener el costo de oportunidad asociado a cuánto ganarías si estuviese en el sector privado. Y te puedo decir que para el grueso de las personas que trabajan en el Estado, ese costo de oportunidad es importante. Ellos ganarían y tendrían mejores condiciones si es que están del otro lado. Así que hasta que esos incentivos no estén alineados, realmente no vamos a tener los mejores cuadros desde el Estado. Volviendo a la pregunta o al comentario de hay mucho por hacer que muchas veces no se sabe por dónde empezar, ¿no? Volviendo al tema de las desigualdades, de las brechas que hay en Perú hoy en día. Una vez más, haciendo el símil con la empresa, una vez más, estoy sobresimplificando, ¿ya? Pero si ya, yo cojo una empresa y digo, problema número uno es cultura, y por eso no estoy generando el outcome que quiero en mis clientes, o sea, me enfocaría en cultura 100% en barrer gente, entrar gente. O sea, ¿no sería ese el primer paso entonces para generar después el outcome? Porque también es cierto que cuando están las personas correctas en tu equipo, ahora el estado es gigante, yo sé, pero cuando están las personas correctas en tu equipo, la magia pasa, ¿no? Es como la gente correcta se alinea, los incentivos son bien, etcétera. Pero, ¿por qué entonces enfocarnos ahorita, digamos, en la parte de producto del outcome y no en hacer una reforma de cultura y de gente, pero así 100% enfocado en eso? Sí, o sea, yo creo que el talento va muy ligado al tema de cultura, ¿no? O sea, te mencionaba la necesidad de que el Estado pueda dar los incentivos necesarios para que las personas correctas sean parte. Y yo creo que eso nace de una remuneración digna y competitiva. Si tú no puedes ofrecerle eso, no vas a captar el mejor talento. Y el talento que lamentablemente vas a tener va a generar una cultura que no se alinea con lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, para mí, a nivel de insumo, por así decirlo, es clave que se pueda reformar el talento que se está captando. Pero no es tan fácil como suena. De todas maneras. De hecho, ya van años de toda esta discusión en torno a lo que si todos los trabajadores del Estado deberían pasar al régimen CAS, que es como el régimen más formal dentro de, de lo formal que puede haber. Pero eso implica un incremento en costos súper grande y es un hueco que nadie quiere asumir, ¿no? Pero yo creo que un tema de personas es clave y un tema de alianzas externas también es recontra clave para darle continuidad a lo que buscan las instituciones. Hay una especie de escuela orientada a aprender a ser un funcionario público. No lo hay, o sea, de hecho hay desde el lado académico carreras que en el pregrado puedan llevarte a eso. Creo que entre las más directas pueden estar la ciencia política, la economía también, el derecho. En, a nivel de posgrado también existen ya algunos cursos o oferta más enfocada a lo que es la gestión pública,
pero te puedo decir que el Estado es una faena tan particular que más allá de lo que puedas realmente llegar a estudiar, para aprender la gestión pública tienes que estar ahí. O sea, entender cómo funciona un sistema administrativo, la teoría te puede servir como una referencia, pero hasta que tú no llegues a entender quiénes son las personas detrás de ese sistema, nada. Y a nivel de reforma, que creo que es lo más importante, es complementar con experiencia en otro sentido, ¿no? Ya en como la milla en la que tú puedes proponer qué es lo nuevo que voy a traer, qué proyecto vamos a sacar adelante, con qué actores de la academia, la sociedad civil, del sector privado vamos a trabajar. En ese espacio es donde creo que está realmente como la riqueza de lo que puedas sacar adelante. Y para eso no es tanto la parte de estudiar la carrera de gestión pública en sí, sino complementarte con nociones de desarrollo, de cierre de brechas sociales, de cómo enfrentar desigualdades, cómo lo han hecho otros países, qué podría funcionar en el nuestro, qué no, cuáles son los recursos que puedo activar, si quiero trabajar con la cooperación internacional, qué necesito, por qué no involucro, digamos, a un actor externo en lo que es ejecución de inversión pública. Y eso fue el modelo de los Juegos Panamericanos, que creo que ha sido un caso de éxito. Ese fue el Centro de Convenciones de Lima. Yo no tengo en mente otros proyectos de infraestructura así de grandes que hayan funcionado tan bien. Y tuvimos que en ese momento, digamos, someter ese ego político, por así decirlo, de que el gobierno británico entrara a ejecutar por nosotros, para los panamericanos. Y se tuvo la voluntad política, felizmente, porque no había más opciones y la fecha del panamericano estaba dado, pero años atrás, o sea, no había margen de error. Y creo que eso nos invitó a una situación nueva que finalmente se materializó en todo lo que se logró. Y lo mismo para el Centro de Convenciones de Lima. Se hizo para las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que también tenían una fecha prevista, y ahí se permitió que una agencia de Naciones Unidas ejecutara, y lo hicieron súper bien. Entonces no hay que tener miedo a salir de la caja, porque si actuamos de la manera como el Estado ha estado actuando en los últimos años, es probable asumir que no vamos a cambiar de rumbo. Así que necesitamos, más allá de la formación en gestión pública, que uno lo puede ir aprendiendo con la práctica, tener la capacidad de que esa formación nos ayude a pensar hacia dónde es que debemos dirigir las oportunidades de cambio. Te escucho decir en algunas entrevistas que acabar con las desigualdades sociales no es tarea ni motor exclusivo del Estado. Podemos preguntar, ¿a qué te refieres con eso? Y mi primera pregunta es, ¿quiénes son los actores responsables? O sea, ¿quiénes son los actores más que responsables que pueden generar este cambio? Puede ser hasta un poco contraintuitivo frente a todo lo que hemos estado conversando, pero es el ADN de básicamente los diferentes proyectos que tenemos en este momento, ¿no? Yo tuve la experiencia de estar 4 años, la gran oportunidad en realidad de estar 4 años en el Estado. Tuve también la chance de estar casi 5 en el Banco Mundial, participé activamente en la sociedad civil por muchos años y también tuve experiencia académica. Me faltaba dar la vuelta al mundo corporativo y de hecho es lo que he venido haciendo en los últimos años de mi vida y haber podido, digamos, lograr tener el enfoque, tener la motivación, conocer las agendas de los diferentes actores a lo largo de nuestra sociedad, me hizo entender que no podemos estar más lejos de pensar que el Estado es el único que va a tener la capacidad de generar cambio social en nuestro país. El Estado puede hacer mucho, pero lo va a hacer a sus tiempos, lo va a hacer bajo sus condiciones, lo va a hacer con un factor político que no existe en otras esferas de nuestra sociedad. Así que lo que busco yo y lo que busca Perú Sin Brechas en realidad, que es la organización social a la que aboco todo mi corazón, eh, es romper ese paradigma. Nosotros creemos que nuevamente es un tema de personas, de identificar los líderes correctos que vienen impulsando cambios y los actores, como te mencionaba, están a nuestro costado. Son los líderes empresariales que no solamente dan de su tiempo, de sus recursos, sino de su compromiso para realmente involucrarse con los fines sociales que quieren perseguir. Está en las personas que como parte de la academia quieren llegar a espacios
de innovación y espacios que tal vez no suenan muy atractivos, pero que nos van a poder dar la sensibilidad de algún hallazgo interesante en torno a una población o una problemática en la que queramos incidir. Está en la sociedad civil, que está todos los días ejecutando y que conoce con mayor cercanía que todos los actores antes mencionados a las poblaciones que tienen estas necesidades, ¿no? Si no trabajamos de manera articulada, no llegamos a ningún lado. Si es que desde el Estado se sataniza al sector privado, si es que se desmerece el trabajo de la sociedad civil, si es que se posterga los aportes de la academia, finalmente tenemos una visión parcial de lo que es el contexto social. Y nada, como te decía, creo que no fui consciente de esto, sino hasta tener la experiencia de conocer por dentro lo que tienen para ofrecer cada uno de estos actores. ¿Y consideras que es necesaria la cooperación entre estos actores? O sea, me invento. Claro, cada uno puede lidiar su batalla en su propio frente, ¿no? ¿Tú consideras que si estos actores se unen pueden generar un mayor impacto o es por lo contrario, genera productividad marginal decreciente y es como, o sea, es que mejor cada uno por su lado? Ese es el modelo. Nosotros apuntamos una articulación 360 con los retos que esto pueda significar, o sea, compatibilizar el way of work del sector público con el del mundo corporativo es un dolor en sí mismo. Creo que muy alineado con lo que íbamos conversando, pero nosotros apostamos porque estas articulaciones se den y de hecho desde hace 3 años desde nuestra organización se están dando con lo difícil evidentemente que es con todos los componentes de lo, o sea, además de lo que es la gestión de proyectos, con todo el manejo a nivel de alianzas que también tiene sus propios matices, pero finalmente eso es hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Y para ser completamente honesto también, Romina y yo no inventamos la pólvora. Vimos una referencia muy importante de México. Hace algunos años, una empresa que está en el rubro de la salud sexual tenía mucho interés por entender por qué México era el segundo país con la tasa más alta de embarazo adolescente. No solo por un tema de sostenibilidad de mercado, que obviamente para su operación era muy relevante, sino también por un tema de, digamos, sensibilidad social de qué era lo que estaba pasando. Entonces le tocó la puerta al INEI mexicano y le propuso llevar a cabo una primera encuesta de educación sexual. El INEI se compró el proyecto y le dijo, aprovechemos a que vamos a estar con estos jóvenes para llevarles un programa de educación sexual también. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Minedu te toca la puerta, puso Minedu a disposición a un grupo de universidades nacionales para pilotear, pero sabemos que cuando hablamos de temas de educación sexual integral siempre hay un matiz político. Llamemos a Naciones Unidas para que nos desarrolle una agenda que pueda estar alineada con sus objetivos de desarrollo sostenible y para que ellos puedan liderar toda la parte conceptual. Excelente, Naciones Unidas se suma y naturalmente faltaba invitar a la sociedad civil para que ellos puedan ejecutar, ser quienes estén impartiendo el programa y puedan levantar en la cancha digamos, el flujo del proyecto, ¿no? Hoy esa iniciativa se convirtió en política nacional. Año a año el Estado destina fondos para que pueda haber una encuesta de salud y educación sexual. Y eso nació desde el interés de un privado, imagínate. Hmm. Hacia eso es hacia donde debemos caminar, hacia poder encontrar dónde se alinean los intereses de manera que la población sea quien se beneficie. Ahí está la sinergia. ¿Ya? Y en realidad eso es algo que nosotros, una referencia muy importante que nosotros, digamos, queremos llevar al Perú. Evidentemente ha sido muy difícil en estos últimos años por todo el deterioro institucional que ha habido, pero seguimos apuntando a eso. Y de hecho tenemos algunas experiencias muy simpáticas. Qué cracks, no tenía idea de este proyecto en México. Entonces, ya que empezamos a hablar, cuéntanos, ¿qué hace Perú Sin Brechas? ¿Y qué proyectos tienen ahorita? ¿Qué te emociona ahorita de Perú Sin Brechas? Lo máximo. Mira, aquí te voy a pedir que me controles porque yo te puedo hablar de Pero Siempre Echas 3 horas. Go ahead. Como te decía, ahí está mi corazón. Perú Sin Brechas es una plataforma de acción social. Es un espacio que co-creamos junto a Romina La Madrid, que seguro la conoces también, del Pacífico. Claro. Ella y yo, de manera como
separada, fuimos completando la vuelta, como te mencionaba, ¿no? Romy sobre todo desde el ámbito corporativo y yo desde los sectores más como estatales y de cooperación internacional. Y coincidimos las dos en el hecho de que teníamos que ir rompiendo paradigmas en torno a lo que es gestión social. Teníamos que generar un espacio para que se encuentren estos actores de la sociedad y que juntos puedan co-crear proyectos sociales, ¿no? Así que lo primero fue, ¿cómo vamos a poder compatibilizar este way of work? Necesitamos una metodología. Y ahí Romina fue un pilar fundamental por toda la cercanía que había tenido con temas de innovación. Ella aplicó lo que es gestión de proyectos a, digamos, objetivos sociales. Entonces, tenemos una metodología que nos permite en 4 etapas voltear un reto social en una intervención social. De hecho, en esta tercera temporada, porque ya tenemos 3 años en esto, estamos justo en la primera etapa, que de hecho es la más abstracta para las personas que nos acompañan, porque tiene el objetivo de entender la brecha que queremos atacar. Ya solo el hecho de hablar de brecha, ¿dónde la veo? ¿Dónde existe esta desigualdad? ¿Por qué se está generando? ¿Cuál es el impacto que tiene a corto, mediano, largo plazo? Y dónde es que podemos nosotros accionar, ¿no? Porque está todo tan interrelacionado en temas de desarrollo y pobreza, todo es tan multidimensional que para nosotros resulta clave tener un terreno afirmado, por así decirlo, ¿no? Toda esta etapa de research, que es la etapa uno, nos llega a la etapa de enfoque. Perdóname que te corte fuego, pero digamos, justamente la etapa uno de research, ¿no? Porque ustedes se enfocan en 5 brechas: salud mental y sexual, educación superior, igualdad de género, ciudadanía y tecnología. Va. Eh, hagamos un recorrido como con un proyecto, si quieres, que existe, o inventémonos uno. Primero, ¿quién decide? O sea, ya tú dices, soy la unión, uno de distintos actores de la sociedad para atacar un problema, ¿vale? Primero, ¿cómo se decide el problema a atacar? El problema en realidad lo decidimos como parte del equipo corporativo de Perú Sin Brechas. Muchas veces responde a lo que hemos visto Romina y yo en cuanto a los diferentes entornos en donde nos desarrollamos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Esta temporada vamos a ver un tema de accesibilidad y tecnología que me parece tuve oportunidad de comentarte. Ah, cool. Y en realidad decidimos enfocarnos en eso porque Romina, desde España, que es donde vive ahora, veía muchos avances en torno a eso y en Perú estamos en pañales. Así que ahí identificamos una oportunidad, ¿no? Por otro lado, nosotras, por los espacios en los que participamos, siempre estamos a manera de observador identificando como una serie de necesidades, ¿no? Yo, además de Perú Sin Brechas, participo en todos los espacios donde pueda sumar un granito de arena y me es muy como familiar identificar nuevos espacios para incidir, ¿no? Entonces, como parte de todo ese trayecto, esta temporada, por ejemplo, identificamos a nivel de indicadores una necesidad bien importante en cuanto a temas de nutrición en Huánuco. Así que ese fue el motivo por el que elegimos ese proyecto. Y el tercer proyecto que estamos incubando en esta temporada está vinculado a educación rural y en particular lo que son modelos de educación itinerante. Ahí también tuvimos un acercamiento con un aliado en Puno, que de hecho viene siendo financiado por cooperación española, pero desde el hecho de que en Puno, en términos de educación superior, a raíz de la reforma de SUNEDU, antes existían 2 universidades, hoy existe solo una, porque la segunda no se pudo licenciar, y por supuesto esta única universidad tiene un límite y no puede aceptar a todos los estudiantes que quieren ingresar y todos los demás se quedan por fuera de lo que es la educación superior, hasta el hecho de que a nivel de educación primaria existan escuelas que tienen infraestructura tan precaria que cuando los niños quieren almorzar, tienen que salir del colegio. Entonces están en la calle expuestos a las temperaturas que están en Puno y por supuesto cualquier tema de seguridad y vulneración de su integridad, pero no hay espacio en la escuela. Entonces yo de manera personal estoy constantemente, estoy muy cerca a este tipo de realidades. Entonces eso es lo que nos permite un poco decidirnos por entrar a un nicho, ¿no? Lo hemos hecho anteriormente en Catacaos
digamos, por el hecho de que identificamos a una escuela en un contexto rural que perdió el cerco perimétrico durante el fenómeno del niño costero, luego accedió a un proyecto de inversión pública, pero no salió adelante, luego cayó la pandemia y cuando los chicos ya les tocaba retornar a las clases, la infraestructura no era segura. Entonces, ¿qué hicieron? Alquilaron un local temporal, pero este local temporal no tenía acceso a servicios básicos. Entonces, ok, acá hay una necesidad que es demasiado evidente, intervengamos. Esa es un poco como la manera en cómo vamos eligiendo los proyectos. A ver si entendí bien la figura. Perú Sin Brechas, con la experiencia tuya y Romina muy cerca de los problemas sociales, identifica los problemas sociales existentes, los trae sobre una mesa y dice, hey, privado, hey, público, academia, ayúdenme a solucionar esto. ¿Entendí bien? Sí, o sea, nosotros hacemos roadshows, por así decirlo, ¿no? Cracks. Lo que sí es, dependiendo de la problemática, a veces nos demoramos más o nos demoramos menos en encontrar a nuestros aliados, ¿no? Algunas veces también el problema viene con aliado. Por ejemplo, el caso de Puno, ¿no? Es una institución que tiene muy bien mapeados los problemas y que está dispuesto a ejecutar, pero necesita estructurar su proyecto. Entonces, sumamos dos, por así decirlo, ¿no? Sumamos problema y aliado. Ok. Pero en temas de accesibilidad, por ejemplo, esta temporada nos tocó entrar de cero y de hecho estamos trabajando con una empresa americana a la que le tocamos la puerta y le vendimos el proyecto y está con nosotros. Mi cerebro va a ser similar obviamente con la parte privada y es como, tengo este proyecto, salgo a levantar capital y buscar socios. Con la diferencia de que nosotros no pedimos ningún compromiso económico. Seguro que esa va a ser otra discusión larga también. El hecho de que un aliado participe en Perú Sin Brechas no significa ningún tipo de desembolso. ¿No aporta? Mejor dicho, voy a replantear mi pregunta. ¿Cómo aporta si es que no aporta de forma económica? Aporta de una serie de maneras que tal vez no son tan intuitivas cuando uno cree que, digamos, no hay componente económico. Entonces, ¿cómo va a salir adelante esta organización? Para ser completamente honesta, cada uno de los proyectos de Perú Sin Brecha son autosostenibles porque entre los aliados y los voluntarios se logra agenciar la generación de los recursos que se necesitan. Y muchas veces los recursos están asociados a horas hombre, porque son capacitaciones a profesores, son, Ok. imagínate, implementación de un sistema que lo logran implementar en conjunto, es un programa de empoderamiento a diferentes mujeres empresarias, entonces todo eso se cubre con horas de voluntariado. Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando los proyectos necesitan recursos económicos para alguna prestación un poco más tangible? Entre los mismos aliados se identifica potenciales activos. Hasta el momento no hemos recibido ninguna transferencia de recursos económicos contables y sonantes, por así decirlo. O sea, nadie nos ha dado dinero, pero sí nos han ofrecido activos. ¿Por qué? Porque, como te decía, yo te diría que el 70% de los proyectos se cubre con horas de voluntariado y el otro 30% son empresas principalmente que nos dicen, oye, mira, yo no tengo una gestión integral de mis residuos, pero genero 2 toneladas de cartón al mes. ¿Te interesa de alguna manera? Ok. Por supuesto. Nosotros entramos a un poco conceptualizar el potencial que tiene ese activo para de nuestro interés más importante generar impacto social, ¿no? Así es que nos ha tocado trabajar, por ejemplo, con Joker, que nos puso a disposición el cartón que generan en sus 10 centros de distribución en Lima. Y nosotros, en la primera etapa de research, por así decirlo, nos tocó identificar sus volúmenes, sus frecuencias, encontrar un proveedor que pudiera estar avalado por el Ministerio del Ambiente y que pudiera como programar los recojos, hacer el procesamiento adecuado de ese, digamos, ese material y finalmente convertir eso en un ingreso monetario para que nosotros pudiéramos trasladarlo a favor de gestoras sociales en San Juan del Urigancho. Así es que damos la vuelta. Pero que algún aliado haya hecho alguna prestación económica directa, en realidad hasta el momento no. ¿Y es porque no se ha buscado o es porque no se quiere ir por ahí? O no se puede, también, no sé. Es porque en realidad nos ha pasado en estos años que se nos han presentado más las opciones de tipo, tengo este activo, acompáñame en el reto de transformarlo en un activo social, o tengo este recurso que ya está, digamos,
por ejemplo, esta empresa con la que estamos trabajando en este momento es una empresa que opera en 180 países, o sea, es una empresa multinacional y tienen una plataforma educativa a la que ya ellos le han metido mucho millaje de inversión. Entonces, es algo que funciona y funciona recontra bien, pero nosotros les vamos a dar el enfoque de inclusión a favor de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, los acompañamos en estandarizar todo el proceso y ellos también. Va saltando una necesidad. Necesitamos personas que nos ayuden con lenguaje de señas. Ellos se encargan. Ok, ok. ¿Me entiendes? Ellos se encargan de convocar, ellos asumen ese costo directo, pero no es que a la organización se le ofrezca alguna contraprestación económica por lo que se está haciendo. O sea, pero Sin Brechas no gana en términos económicos, o sea, por los proyectos, por así decirlo, tampoco a nivel corporativo. Y esa es una conversación que hemos tenido en algún momento y que de hecho quisiéramos que cambie, aunque hay otros objetivos que están antes de eso, ¿no? Romina y yo seguimos invirtiendo de nuestras propias posibilidades para que la organización camine en términos de cuando hay alguna necesidad de auditoría, cuando hay alguna necesidad de incentivos a los voluntarios, todo eso lo seguimos asumiendo ella y yo. Yo sé que, sobre todo tú que tienes toda esa visión corporativa, eso tal vez pueda ser un sinsentido en, digamos, pensando en sostenibilidad de la organización. Obviamente Romina y yo no vamos a estar para siempre en Perú Sin Brechas y es algo que sí nos gustaría cambiar. Pero en estos primeros años nos hemos dedicado a probar que el modelo funcione, básicamente, ¿no? Y sí tenemos el interés de que en algún momento se pueda como establecer un fee por la gestión de los proyectos, pero te podría decir que eso no va a limitar el trabajo. O sea, el hecho de que todavía eso no se dé y que nosotras sigamos invirtiendo para los gastos corporativos, eh, no limita que el modelo pueda seguir avanzando, que los proyectos se autosostengan por horas de voluntariado, se autosostengan por digamos, la transformación de activos. Y ya llegará el momento en el que Romén y yo podamos dejar más tranquilos nuestros bolsillos. En verdad, escúchame. O sea, más que sin sentido es curiosidad, pero ahora que dices que, o sea, tanto Romy como tú están poniendo no solamente su tiempo, sino sus bolsillos, o sea, respeto y admiración total. O sea, para comerse todo lo que se están comiendo, en verdad, o sea, respeto y admiración total. Eso es lo único que puedo decir. Em, ¿Y consideras que hay algún tabú relacionado a ganar dinero mientras genero impacto social? O sea, claro, una vez más, yo vengo del privado, para mí es normal. O sea, yo te diría, Fao, cobra un success fee de una y cobra un management fee como lo hace un private equity. Eso es lo primero que se me ocurre, ¿sabes? Y gestiona el proyecto feliz. Pero no sé, me gustaría entender culturalmente, digamos, el mundo de las empresas de impacto social. ¿Hay algún tabú sobre generar dinero? Has dado en el punto clave. O sea, de hecho creo que nosotros no hubiésemos podido crecer en términos de aliados y en términos de proyectos ejecutados si es que hubiésemos llevado una figura de revenue, por así decirlo, ¿no? Desde el hecho de cómo te reciben las autoridades, porque nosotras hemos podido trabajar ya con los tres niveles de gobierno, hemos trabajado con, además de ministerios, con sobre todo municipalidades, entidades públicas locales, UGELes, direcciones regionales de salud. Si nosotros llegamos con la carta de venimos desde el sector corporativo, el mensaje no cala de la misma manera. Hmm. Así que eso hubiese limitado mucho para nosotros la participación digamos, del Estado, que es un actor fundamental para nosotros, ¿no? Y ahí yo sí, obviamente espero de que este, digamos, cambio cultural tan necesario se vaya dando con el tiempo, pero yo creo que también el hecho de que se participe en sectores tan sensibles como lo es salud mental, como lo es primera infancia, como lo es educación sexual, tú no tienes la misma llegada eh, cuando entras a nivel de soy una organización social que soy una organización con fines de lucro, ¿no? Así que para efectos estratégicos nos ha sumado mucho en ese sentido
para poder tener este primer ingreso que hoy se ha convertido en credenciales, por así decirlo, ¿no? Ok. Y en el ámbito de lo que es la gestión ya corporativa, es muy distinto cómo te recibe también una empresa si tú le mencionas que tu organización social está, digamos, estructurada de manera que los proyectos solamente necesitan de su tiempo y de su mejor disposición para identificar activos y que lo vamos a ir haciendo en conjunto y que tenemos un equipo de voluntarios que nos acompañan, tenemos líderes de equipos, tenemos gestores de proyectos. Creo que toda esta estructura les da a ellos como la tranquilidad de que hay una, digamos, una manera en cómo las cosas han ido funcionando anteriormente, ¿no? Pero ese tabú que tú mencionas es clave, y sobre todo para lo que es el relacionamiento con el ámbito público. Entre sociedad civil y sociedad civil no tanto, porque ahí hay una competencia por los recursos que siempre son escasos o inexistentes. En el caso de la academia creo que es irrelevante, pero en cuanto al relacionamiento con el Estado es clave para que te reciban o para que te metan en el cajón para siempre. Y en cuanto a empresas, darles esa, como ahorrarle todos esos pasos que lamentablemente tendrían que pasar a evaluarse, sea por un comité de sostenibilidad, de presupuesto, de lo que fuese. Si yo tengo la capacidad de, en estos 4 meses, que son los que dura la temporada, demostrarle que el proyecto tiene potencial, ya ellos luego tomarán la decisión de si invierten algún recurso económico adicional para sostenerlo, ¿no? Pero nosotros llegamos hasta demostrarles que funciona. Ya de ahí en adelante depende de ellos. Me queda mucho más claro. Justo estábamos hablando de las etapas. Entonces, la primera, hacen research, hacen este roadshow o levantamiento de capital y de socios, como lo voy a llamar yo. Se decide el proyecto, tienen aliados, tienen voluntarios. ¿Cómo continúan las 3 siguientes etapas? Las etapas de roadshow, en verdad, sería una etapa cero, Ok, porque necesitamos, digamos, siempre Romina y yo necesitamos tener claro cuál es el horizonte en términos de qué brechas vamos a tocar, porque siempre nuestros proyectos calzan en estas 5 brechas que tú mencionabas, ¿no? Pero no siempre abrimos los 5 frentes. Decimos, ok, hay un tema ok. puntual de salud mental, abramos. Hay un tema puntual de igualdad de género, lo abrimos. Entonces, con ese horizonte es que hacemos convocatoria de voluntarios, que esta convocatoria es abierta. Ahí felizmente nos hemos llevado sorpresas enormes. En la primera temporada, me acuerdo, nunca me voy a olvidar en realidad cuando dijimos, mira, si postulo una planta, aceptamos a la planta. Porque éramos Romina y yo frente al mundo, entonces cualquier elemento nos sumaba, pero nos dimos con la sorpresa enorme y eso ha sido algo que se mantiene hasta hoy. No te imaginas la cantidad de personas que tienen ganas de sumar a la organización. Tenemos voluntarios que están desde la primera edición con nosotros y siguen renovando el compromiso. O sea, Romina y yo somos voluntarias hace casi 4 años, pero tenemos voluntarios que desde hace casi 3 están con nosotras. Entonces el hecho de que renueven su confianza en nosotros es, de verdad que es demasiado inspirador y nuestras convocatorias siempre rebalsan. O sea, no puedo creer que tengamos el lujo de decirle a algunas personas que nos esperen un poquito más para las siguientes temporadas para que puedan ser parte del proyecto, pero es lo que en la realidad sucede. Y en cuanto a aliados, sí, ahí el agenciamiento es un poco distinto, ¿no? Porque depende a quién nos vayamos a enfrentar para sumarlos a los proyectos. Creo que yo tengo un poco más de ventaja en el mundo de la gestión pública. Como te decía, todas las sonrisas que se fueron repartiendo no fueron para menos. Así que Van pagando, van pagando. tengo grandes amigos digamos, pares que conocen de mi trabajo y por ende creen en la organización. Así que ahí hemos ido sumando diferentes sectores. En el mundo corporativo también, Romina y yo hemos ido abriendo juntos esa puerta. Sociedad civil, hay más afinidad. Y academia lo hemos hecho principalmente para temas de salud. Ahí nos recibieron la Cayetano, San Marcos. Pero después de ese roadshow y esa campaña de voluntariado, entramos a ya la etapa uno, que es research, que como te comentaba es básicamente ponerle el micrófono a la ciudadanía que está afectada, y pasamos luego con todos esos insights a la etapa 2, que es el enfoque. Y ahí va nuevamente en línea con el discurso que te comentaba, ¿no? Es tan complejo hablar de desarrollo, es tan complejo hablar de pobreza, es tan complejo hablar de salud mental, inclusive que
¿en qué nos vamos a enfocar? Ya levantamos estos 15 problemas, ¿a cuáles les vamos a dar prioridad y por qué? ¿Cuáles son los más accionables desde nuestra posición? ¿Cuáles son el tipo de recursos que nos van a dar nuestros aliados? Porque como te decía, como nosotros no los comprometemos a algo, vamos a tener que ir agenciando, según evolucione el proyecto, qué es lo que nos van a ofrecer. Ok. Me ofreces tu plataforma educativa, ok, pero necesito también que me ofrezcas facilitadores, también necesito que tal, tal. Entonces, ya para digamos, para el momento en el que calza la segunda etapa de la metodología, ya tenemos más claridad de qué es lo que nos ofrece el aliado. Un estudio de caso, nos ofrece la oportunidad de pilotear algo dentro de su organización, tal, ok. Y con eso enfocamos. Ya con esos elementos estamos listos para entrar a la etapa 3, que es el diseño. Y aquí recibimos apoyo, valga la redundancia, de una persona de apoyo consultoría que nos trazó una ruta de 8 pasos para identificar cuáles son los componentes mínimos de un proyecto social, ¿no? Ahí es tener una bajada con indicadores de absolutamente todo. ¿Cuál es tu población objetivo? ¿Cómo lo identificas? ¿Cuál es el problema que quieres atacar? ¿Cómo lo vas digamos, a colorear, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde ves esta problemática? ¿Cuál es el manejo de tiempo para tu proyecto? ¿Cuáles son los actores que te acompañan? ¿Cuáles son los riesgos que tienes que considerar? Digamos, ¿cuál es el componente en términos de bienes y servicios que vas a ofrecer? O sea, ¿cuál es la prestación exacta? ¿Es una capacitación? Es un programa de empoderamiento? ¿Es lo que fuese que tenga cada uno de los equipos en la mano, ¿no? Y la etapa 4 es pilotearlo. Es ya llegué hacia el fondo de entender la problemática, ya prioricé cuáles son los dolores, ya tuve la capacidad de diseñar componentes para un proyecto, ahora voy a ver si es que funciona. Y ahí acaba la temporada. ¿Y qué pasa después de hacer este piloto? Porque claro, lo que puede suceder es que el piloto sea exitoso o el piloto no sea exitoso, pero si no es exitoso, puede ser porque se tiene que ajustar algo en la ejecución, ¿no? Y vendría una segunda ronda, o porque realmente no, pues no generó impacto y la hipótesis no se cumplió. Entonces, en su caso, después del cuarto paso, ¿qué pasa? Y sobre todo, ¿quién es dueño después del proyecto? ¿Quién decide? Ok, el piloto funcionó, imaginemos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En realidad, los escenarios son tal cual los que tú señalas, ¿no? Puede ser que el proyecto no llegó al nivel de impacto que esperábamos y nos ha pasado sobre todo con temas de tecnología, donde tuvimos que ser completamente transparentes en cuál era nuestro alcance. O sea, jamás íbamos a poder entrar en una primera milla de agenciar un proyecto de inversión para redes de transporte y comunicación en las periferias de Lima, que fue el proyecto que llevamos a cabo. Ahí no vamos a llegar, ni hoy ni en 10 años. Entonces, ese proyecto no pasa a un siguiente loop, por así decirlo, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, hemos tenido proyectos que han ido involucrando tanto a los aliados que son parte, que han buscado digamos, un escalamiento, ¿no? Creo que uno de los proyectos más bonitos en ese sentido fue el de salud mental. Nosotros comenzamos con un piloto muy bacán en 2 escuelas en Huancavelica, respondiendo un poco al contexto de que más del 85% de las escuelas rurales no tienen psicólogos a disposición de los alumnos. Hmm. Así que, frente a un contexto post-COVID, ¿qué hacemos con todas estas demandas socioemocionales desatendidas? ¿Quién pone el pecho, ¿no? Y ahí identificamos a los coordinadores de tutoría como actores de cambio. Entonces, vimos un poco de cambiar ese chip para que ellos de manera, digamos, totalmente altruista quisieran involucrarse y comerse lo que es manejar cuadros de salud mental en una escuela a un primer nivel. Obviamente reconocemos de que ya cuando hay temas complejos no se pueden atacar, ¿no? Pero ahí trabajamos con ellos desde, o sea, desde la parte cero. ¿Sabes lo que es la salud mental? ¿En algún momento has tenido algún problema de salud mental? Todos al comienzo nos decían que no, que la salud mental no había ningún problema en la escuela. Cuando entramos a la etapa de research como parte del proyecto, identificamos que la mayoría a nivel de síntomas habían experimentado casos de salud mental entre sus estudiantes, ¿no? Entonces, ok, había una necesidad, habíamos validado la necesidad.
Frente a eso fue que los acompañamos a ellos en un programa de básicamente empoderarlos en materia de salud mental y que ellos tuvieran la capacidad de generar herramientas para diagnosticar cuadros de ansiedad y voltear digamos, esas problemáticas en ayudas simples para poder mitigar que estos cuadros pasen a un siguiente nivel, ¿no? Como te digo, algo muy perfectible para una situación muy precaria donde definitivamente si hubiese un especialista en psicología lo podría hacer muchísimo mejor, ¿no? Pero esa experiencia fue muy interesante porque la UGEL Huancavelica participó en el proyecto y luego nos pidió escalar la iniciativa a toda la localidad. Entonces pasamos de 2 escuelas a 90 escuelas. Epa. Y cuando ya vemos ese interés, es que decimos, metamos este proyecto a la siguiente temporada nuevamente. Entonces vuelve a pasar por el loop para poder llegar a ese nivel de escalamiento, ¿no? Y ahí, en esta segunda oportunidad, por ejemplo, ya nos tocó pensar en una solución tecnológica, microaprendizaje, poder llegar a los profesores, porque ya no, los coordinadores ya no nos permitían llegar a toda la población como que buscábamos, y cómo podíamos ir entregando capsulitas y básicamente hacer más democrática este entrenamiento que hubiese sido imposible de escalar sin un repensamiento de nuevo, ¿no? Así que eso. También nos ha tocado diseñar proyectos que quedan listos para que el sector privado le ponga play. Y ya queda en su cancha. Ah, De hecho, así se nos quedó uno el año pasado en el Comité de Sostenibilidad y nosotros siempre a disposición en el momento en el que ellos quieran ejecutar. De hecho, llegamos a un punto tan avanzado que manejamos presupuestos, costeado todo, cuánto implicaría para ellos llevar este proyecto a la realidad y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y obviamente nosotros estaríamos en la capacidad de ejecutarlo también, pero la decisión es de ellos. llevándolo a creación de producto tecnológico, que es un poco de mi mundo, son sprints, ¿no? Es como sprints, vamos a sacar el MVP, vamos a probarlo con la población, ¿no? Son productos, digamos, de impacto social. Y luego hay diversas opciones, que el dueño del producto sigan siendo ustedes y lo corren por otra temporada, pasa un siguiente sprint, o ya es como, oye, no sé, privado, acá está, tú decides si lo escalas o no. Tal cual. Nunca había escuchado eso de los sprints, pero me suena. O sea, es lo que tú explicas, esa es la lógica que aplicamos. Como te decía, igual, esto tiene luces y sombras, ¿no? El hecho de que tengamos que manejar constantemente un factor de incertidumbre está en nuestro día a día. Pero, como te decía, para nosotros, tanto para Romy como para mí, la sostenibilidad económica no compromete la existencia de la organización. Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Bueno, sí, pero sin brechas no llega necesariamente a esa transformación de autosostenibilidad, que es algo que sí quisiéramos, pero para nosotros siempre el objetivo cero va a ser el impacto social. Y ya hemos probado que ese impacto social funciona de manera articulada, logramos jalar la participación de las diferentes esferas de la sociedad, conseguimos que los proyectos generen impacto y ya está ahí, estamos súper contentos. Si de aquí a un futuro la organización puede generar flujos que permita que haya un equipo corporativo que haga de esto su día a día y sea su trabajo literal, remunerado y todo, bacán, vamos a poder multiplicar lo que ya estamos haciendo. Pero nuevamente, eso no condiciona el hecho de que exista la organización. Y una consulta, no han... O sea, te digo la idea y luego te digo por qué la pensé, ¿ya? Así como han involucrado distintos actores de la sociedad, involucrar a individuos que quizá no vayan a aportar tiempo o activos, pero puedan aportar algo de dinero, ¿no? Estoy pensando en un modelo de crowdfunding, que es, no sé si lo has escuchado, que básicamente voy a crear un producto, pero no quiero tener un gran inversionista aún. Entonces voy al público y les digo, gente, voy a empezar a vender, no sé, este cuaderno, va a estar a 10 soles, o 10 dólares, pero nada, como lo quiero financiar, las primeras unidades las vendo a 5 dólares, financienme y la primera producción es de ustedes. Y así me voy financiando. Ahora, eso es un objetivo, digamos, más privado, pero no sé, o sea, si a mí me llega un mail y alineándolo al mundo de creación de contenido, ¿no? Me llega un newsletter y veo, oye, pero siempre va a sacar esta iniciativa
y eso es el impacto social que queremos generar, dona aquí, yo feliz y estoy segurísimo que mucha gente como, $50, $100, $200, y por ahí se podría generar capital. No sé, si lo hacen, cuenta conmigo, créeme, porque me parece espectacular lo que están haciendo. Y ahí va mi pregunta, o sea, pensé en esto porque dije, ¿cómo podría apoyar yo? Pues me gusta el proyecto. Eh, claro, no vivo en Perú, no es que tenga un activo ahorita que digo, toma, llévalo no sé, a Catacao o a Angélica. En ese momento no, pero digo, pucha, si puedo quizá donar algo de dinero, encantado. La, ¿Cuáles son las formas que uno puede ser voluntario hoy en día? ¿Tiempo y también dinero? ¿O lo que te estoy diciendo no suena para nada y me siento una roca también? No, al contrario, te agradezco, o sea, esa visión porque creo que si, si en algo podemos, digamos, concentrarnos en este minuto, sí va más alineado a ser la organización sostenible. Me parece una idea genial. De hecho, en algún momento pensamos lanzar campañas para como fechas importantes y no habíamos anclado la idea de que la contribución pueda ser el financiamiento directo al proyecto y creo que es algo que sería súper potente de ofrecer. Ese es el lado que me gusta. Pero habíamos pensado, imagínate, no sé, hacer vender algún producto que sea alusivo a términos, que sea alusivo a temas de Perú, ¿no? No sé, por ejemplo, un mapa en 3D, que no sé qué. Pero no habíamos pensado en eso que tú nos mencionas y de hecho me parece una idea espectacular y seguro que te voy a ir jalando ese hilito también para ver cómo se podría estructurar. 100%. Yo encanta. Si las puedo ver en algo ahí, encantado. Hay una plataforma que se llama Indiegogo, ahí te la puedo pasar por privado. Igual, gente, los que están escuchando, si ayudas para support y hacer sostenible el proyecto de Perú Sin Flechas, por favor. Porque, o sea, una vez más, mi mente privada de empresa viene, o sea, el impacto que generan y para mí lo más importante es la cultura de la gente, ya cuando está creando un proyecto. O sea, te conozco hace más de 10 años, conozco a Romy. O sea, el corazón que le están metiendo a ese proyecto, no me gustaría que se pierda el potencial impacto por falta de recursos económicos en algún momento en la vida. Entonces, puta, encontremos la forma de ser sostenible. Sé que acá alguien genio nos va a escuchar y nos va a dar la idea, o quizá en esta conversación está saliendo un poco y podemos hacerlo con crowdfunding, no sé. Pero hay plataformas que ya funcionan y estoy seguro que puede ayudar. La verdad que te agradezco un montón, porque ya desde el hecho de que nos siembres la idea, nos ayuda a trazar un nuevo objetivo, ¿no? Y también algo interesante para contarte es que en todo este afán de que los proyectos realmente generen el delivery que buscamos, Romina y yo hasta el año pasado hemos tomado algunas decisiones que no fueron tan estratégicas en términos de management. O sea, Romina y yo participábamos de todos los momentos de incubación del proyecto. Y ahí descuidábamos necesariamente la otra parte de gestión a nivel organizacional, que también para nosotros es clave y nos fuimos dando cuenta que era imposible que pudiéramos manejar las dos cosas en paralelo, ¿no? Hoy tenemos un equipo corporativo por primera vez. Este equipo acaba de ingresar, tiene 2 meses en Perú Sin Brechas y son tres patitas muy importantes que ven temas. Uno, de proyectos. Tenemos una directora de proyectos y dos coordinadoras de proyectos que hacen de las veces de Romina y yo en cada uno de nuestros equipos. Apago el incendio, consigo el aliado, busco alguna segunda oportunidad, un plan B, lo que fuese. Y ellas tienen la experiencia y tienen todas las habilidades para manejarlo igual de bien que nosotras. Así que eso nos da un montón de tranquilidad. Tenemos otro equipo de comunicación social que se está formando recién en realidad, pero ahí tenemos un convenio con los institutos del Grupo Intercorp y nos van a ayudar algunos estudiantes de la Facultad de Comunicaciones a pensar la estrategia comunicacional de Perú Sin Brechas, porque, para ser completamente honesta, todo lo que hemos logrado hasta ahora ha sido muy, muy sobre la marcha y muy empírico, y que ni Romina ni yo somos comunicadoras. Y, y ahí hay mucho espacio por crecer también. Así que el hecho de que ya tengamos una directora, que es Lili, y un equipo que está por conformarse nos da un montón de tranquilidad. Y tenemos un tercer equipo, que es el equipo de alianzas. Ahí nuevamente tenemos un director que viene de un background muy interesante en lo que es consolidación de alianzas, sobre todo entre privado y público, y que a su vez articula a
tres personas que son economistas, los tres de hecho, que tienen formación desde PR hasta, no sé, están involucrados en otros sectores y ahí hemos podido ir identificando esos perfiles que nos ayuden a un poco diversificar el tipo de responsabilidades que normalmente concentramos Romina y yo, y que ya nos permite, como dices tú, trazarnos otros objetivos, ¿no? Tenemos un equipo de estrategia también, pero ellos nos vienen acompañando desde hace algún tiempo, que es un asesor que nos da como una mirada macro de la organización. Y también tuvimos un convenio con los chicos de 180, que es una consultora de la Pacífico, y ellos nos ayudan con temas sobre todo de identificación de oportunidades. Así que esta es la primera vez, tenemos 2, 3 meses con esta nueva figura, porque antes de eso la estructura de Perú Sin Brechas era Romina y yo y los equipos de proyectos. Y todos los temas corporativos solo estábamos Romina y yo. De hecho estuvo una persona que nos apoyó algún tiempo también, Fátima, súper linda, pero en verdad teníamos tan poca estructura que naturalmente se cansó, ¿no? Porque eran muchas responsabilidades para tan pocas personas. Así que este año es de nuevos comienzos. De hecho, Romina y yo ya estamos notando que esta estructura funciona muchísimo mejor, que ni ella ni yo somos imprescindibles para que los proyectos avancen y para que los equipos compenetren. Así que, no, igual, o sea, súper felices y también agradecidas de que imagínate que además de voluntarios que estén en los proyectos día a día, hay otros voluntarios también interesados en ver temas de la gestión de la organización en sí. Todos voluntarios, la parte estratégica corporativa, todos voluntarios. En Perú Sin Brechas todos somos voluntarios y la verdad es que es una locura porque yo, en primer lugar, puedo sentir agradecimiento, o sea, reconocimiento, todo lo que te puedes imaginar por ellos, pero lo que más destaco es que ellos creen en la organización porque consideran que esto los acerca a como su interés último, que es generar impacto en nuestro país, ¿no? Y esa vocación es la que hace que ellos ofrezcan tiempo, compromiso. De hecho, hoy que tuvimos el comité, ayer supe de 2 equipos que están trabajando hasta tarde y yo digo, no, tampoco quiero llegar a eso, porque la idea es que para ellos el voluntariado sea un disfrute, que la pasen bacán y que sea lo que puedan aportar. Nosotros vamos a estar siempre súper agradecidos, ¿no? Pero de verdad que sí me sorprende un montón por ese activo de participación, que es algo constante en Perú Sin Brechas. Al que está escuchando ahorita, o a la que está escuchando ahorita, y quiera involucrarse más con ustedes, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la mejor forma? Seguirnos en redes sociales. Creo que donde somos más activos es en LinkedIn y en Instagram. De hecho, le hemos encontrado muchísimo valor a LinkedIn. Es una red demasiado orgánica que no te permite, perdón, que no te exige una inversión económica para establecer una comunidad. Y de hecho, una de las razones también por las cuales a título personal comencé a usarlo fue por Perú Sin Brechas, porque por LinkedIn llegan la mayoría de personas que nos apoyan, sean voluntarios, sean Ah, ya. aliados. Mm, Hemos recibido una infinidad de mensajes de personas que sin conocernos ni tener nada en común tienen el interés de ser parte y así es que vamos completando los cuadros para los aliados y para las personas que nos apoyan. Una locura. Al comienzo me da vergüenza, de hecho. A mí me da un montón de vergüenza utilizar LinkedIn. ¿Qué cosa te da vergüenza? Usar LinkedIn. ¿De verdad? ¿Por qué? Que siento que es una red en la que todo el mundo se jamonea y a mí me cuesta eso. Ah, obvio, es el show off máximo, ¿no? Y todo es amor, todo es perfección. Todo es bueno y si alguien supiera todo lo que está detrás de eso y tú cuentas lo bueno, pero no lo malo, ¿no? Y es un poco de esa vitrina de exposición que es un mal necesario, que de alguna manera u otra aprendí a usar a nivel organizacional con Perú Sin Brechas y que hoy lo hago también a título personal porque de ahí nacen muchísimas de las cosas que nosotros luego podemos ejecutar. Siempre me va a seguir dando un poco de vergüenza, creo, pero vale la pena. Hay que pagar el precio. Oye, favor, nada, no calculas no solamente estoy disfrutando esta conversación, sino que estoy aprendiendo y genuinamente me estoy llenando de esperanza de que se pueda hacer un cambio
en la sociedad, con personas como tú y con personas brechas, en verdad, congrats. Quiero respetar tu tiempo porque sé que, para los que no saben, estamos grabando un sábado, ya va a ser la 1:30 en Perú, se viene la hora del almuerzo y con la comida de un peruano no te metes. Entonces tengo una pregunta adicional antes de entrar a la última parte, que es preguntas rápidas y cierres, ¿te parece? Claro. Mi última pregunta, antes de entrar a la última etapa, es, en alguna entrevista mencionaste un término que me llamó muchísimo la atención, aporofobia. ¿Nos puedes explicar qué es? La porofobia es una denominación a la fobia hacia las personas con condición de pobreza. Es un término que de hecho se inventó una española filósofa, Adela Cortina, eh, y que pudo sustentarlo frente a la RAE para denominarlo como una palabra en sí. Así que desde el hecho de cómo nace esa palabra llamó mi interés. Pero en realidad yo creo que nos pasa y se nos hace muy difícil aceptar que la porofobia existe. ¿Cómo existe? ¿Cómo se sustenta? O sea, sé que es crudo, pero bueno, soy preguntón. Entonces, ¿cómo, o sea, qué actitudes puede tener una persona? Porque voy a ser súper sincero, quizá alguien, quizá yo, voy a hablar por mí, quizá yo lo estoy haciendo y no soy consciente, ¿me entiendes? Porque nunca había escuchado ese término. ¿Qué actitudes puede tener una persona eh, que sufre de aporofobia? Yo creo que sin necesidad de poner algún nombre o un ejemplo en sí, nace en el hecho de que los peruanos no nos damos el mismo valor entre nosotros. Hay condiciones sociales, económicas, culturales que pesan para qué tanto valor tú le das a una persona, ¿no? Y lamentablemente ese ciclo vicioso contribuye con que uno incorpore ciertas actitudes que son discriminatorias, desde el hecho de que una persona en un proceso de selección pueda descalificar a alguien solamente porque viene de una universidad nacional, enraiza y contribuye a que tomemos decisiones que se basan en un sesgo, ¿no? En el hecho de que una condición socioeconómica como es la pobreza pueda condicionar el valor de una persona. Y ese tipo de fobias, si uno mira bien, las dinámicas que no son tan lejanas a nuestra realidad están. Actitudes discriminatorias, actitudes que simplemente limitan la participación de alguien, que le pueden quitar el micrófono a cierta persona por cierta condición, que se les puede negar un servicio simplemente por una apariencia o que se pueda finalmente rechazar a la persona por su condición. Ahí está donde radican básicamente estas actitudes discriminatorias que nos llevan a un rechazo generalizado sobre una situación de vulnerabilidad o pobreza, ¿no? Hay mucho y mucho de eso y a veces no se habla de manera tan frontal, pero yo creo que en las actitudes discriminatorias radica mucho de este rechazo a vincularte con alguien que tú consideras que no está en tu misma condición social o económica. Ajá, la famosa burbujita o círculo cerrado. Tal cual. Y, ¿sabes? Se hace más difícil cuando abrimos el concepto de pobreza a términos más amplios, ¿no? Cuando ahí puede haber algún tema de género, no solamente género asociado a la feminidad, a la persona, a las mujeres, sino género hacia las otras formas de género que existen y eso se enraiza nuevamente en discriminación, que es básicamente rechazar a alguien por una condición social o económica distinta a la tuya y a la que tú no le das valor. Así que para mí es ponerle un nombre a algo que está entre nosotros. Qué buen aprendizaje. No tenía idea de este término. Lo he explicado muy bien, así que nada, voy a leer más esta aporofobia porque me llama la atención bastante. Sobre todo porque, nada, estoy seguro que muchas veces, bueno, una vez más, voy a hablar por mí, quizá que hay una actitud es pero no ser consciente, ¿sabes? Yo creo mucho en sabes lo que no sabes, pero también en un mundo de no sabes lo que no sabes. Entonces, para mí este mundo de aporofobias no sabía que ni siquiera que existía, ¿sabes? Entonces, quiero entender un poquito más. Entonces, me parece súper interesante. Gracias por enseñarnos eso. Ahora sí, entramos a la última parte. Preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente.
¿Lista? Wow. ¿Cuál es tu superpoder? Empatía. ¿Cuál es tu kriptonita? Me vas a matar, pero que yo nunca vi Superman. Que, la kriptonita que hace La que kriptonita de Superman... Superman es lo que hace que, digamos, pierda sus poderes. Ah, ya. O sea, lo que lo mata, pues, lo que lo hace más débil. ¿Qué es lo que me mata? Me matan las injusticias. O tu punto débil, mejor dicho, tu punto débil. ¿Cuál es mi punto débil? Ya, no sé decir que no. ¿Eso podría ser? Sí. Al menos sabías que estaba asociado a Superman. Me ha tocado entrevistar gente que es kriptonita, y ahí sí me sentí un abuelo. Dije, uy, estoy mal. Estamos mal. Pero vale. 3 cosas que amas de ti. Asu. ¿Qué amo de mí? Amo el valor que le doy a mis amigos. Para mí no todo es trabajo. Amo disfrutar con mis amigos y con mi familia. Amo ser tan curiosa. Me encanta siempre estar haciendo algo más allá de lo social. Me encanta entender lo que pasa a mi alrededor. Y otra cosa que amo de mí es que soy bien picona. Entonces, eso es lo que me motiva a hacer las cosas bien. Me gusta la excelencia porque finalmente si uno no hace bien las cosas, al final alguien las va a hacer mejor por ti. 100%. Si haces algo, hay que hacerlo bien. Tienes el genio de la lámpara enfrente de ti y le puedes pedir 3 deseos. ¿Cuáles son? Qué pregunta tan difícil. Le pediría, uno, que los peruanos confiemos más el uno en el otro, que podamos empujar ese cambio cultural que nos haría tan bien en tantos niveles diferentes. Le pediría, dos, que mi familia sea inmortal, que creo que ese es un miedo que siempre tengo. Y le pediría, tres, tal vez, que nos dé muchos años como sociedad, ¿no? Que estos fantasmas del cambio climático, que no conozco mucho de eso para nada, pero que no se materialicen, porque si no, se acaba, ¿no? Se acaba todo. Tal cual. Tienes a Fabo de 6 años frente a ti y le puedes decir una frase. ¿Qué le dirías? No tengas miedo. Boom. Me encanta. ¿Cómo te ves en 10 años? Me veo con hijos. Creo que eso para mí es lo más importante. Siempre he tenido demasiada vocación para la maternidad y felizmente tengo una pareja que también, Mauri, es un amor en ese sentido. Así que creo que punto importante, me veo ya cerrando la fábrica también en 10 años. Así que aunque sea con 2 o 3 mini Fabiolitas o mini Mauricitos, me veo con, pero sin brechas todavía, pero con un rol distinto. Me veo básicamente observando a nuevas generaciones que puedan empoderarse lo suficiente como para llevar adelante los objetivos que se tracen en ese momento. Me veo regresando al Estado también, tal vez para una posición un poco más retadora, Hmm, ahí firmando lo que se tenga que firmar. Y me veo, digamos, con esta mentalidad de niña, de seguir asombrándome por todo lo que hay que hacer en nuestro país y seguir involucrándome con lo que esté dentro de mis posibilidades. qué buena. Gente, estamos hablando con una futura ministra. ¿Eh? Guarden este video. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría ser recordada como una persona que se atrevió a sumar desde sus posibilidades, porque obviamente no tengo superpoderes, pero que se atrevió a sumar, a romper paradigmas y a multiplicar el impacto que tanto necesitamos. Qué bonita respuesta. Y la última, ¿cómo y dónde te encuentra la gente? Bueno, a Perú Sin Brechas los encuentran en LinkedIn y en Instagram como Perú Sin Brechas, en la web también perusinbrechas.com, y a mí me encuentran principalmente en LinkedIn para temas ya sociales y de generación de temas vinculados, aunque me da roche usarlo como ya te contaba. Así que creo que ese es ese es el único espacio, porque en Instagram estoy pero para mis amigos y para todo lo que sucede ahí. Buenazo, buenazo. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio para que la gente pueda contactarte a ti, a Perú Sin Brechas, y ya sabes, gente, hay que apoyar a esta muy buena iniciativa que, en verdad, nada, una vez más, respeto y admiración a ti y a Romy. Fabo, no calculas cómo disfrutó esta conversación. Te agradezco por este tiempo. Y nada, te deseo lo mejor a ti siempre y a Perú Sin Brechas. Estoy seguro que nos vamos a ver pronto. Gracias, Lex, gracias a ti, en verdad. Me encantó conversar contigo como siempre y felicitaciones por Caminantes. Gracias.
Eso fue bien. Ya nos vemos pronto. Que estés bien. Igualmente, chao, chao. Un abrazo.